¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarle en el canal de televisión del Poder Legislativo Federal, el canal del Congreso. Nos encontramos en el Senado de la República, en donde el Centro de Capacitación de esta Cámara Alta hizo una invitación al doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química, para que platicara alrededor del tema central de la investigación de toda su vida y que por supuesto por ella fue galardonado, que tiene que ver con el cambio climático. Es un honor sin duda, pero también un gusto poder platicar con el doctor Mario Molina, a quien le agradezco que nos dé estos minutos al canal de televisión del Congreso Federal. Muchas gracias, doctor. Bueno, encantado de estar con ustedes. ¿Sí? Estamos en un lugar donde pues hubo voluntad para avanzar en este tema que le ha preocupado durante toda su vida. Se ratificó el Convenio de París aquí en el Senado, se modificaron leyes, la Ley General de Cambio Climático, para armonizar pues el marco jurídico de este tema con el Acuerdo de París. ¿Qué observa usted que nos falta en esta parte jurídica para poder seguir avanzando y poder lograr los objetivos que se han planteado a nivel mundial? Bueno, estos pasos que se han tomado, primero aclaro, sí son muy importantes y pues es el reto que tiene una sociedad en general, formular leyes que se puedan cumplir y luego asegurarse de que se cumplan. Así es que lo que hay que hacer es pues seguir colaborando con los distintos niveles de gobierno para que se puedan tomar todas estas medidas. Y la idea, nosotros ayudamos pues en parte a hacer estas formulaciones de qué es lo que hay que hacer, pero la idea es que se pueda hacer con suficiente creatividad para que esto inclusive ayude a que mejore la economía. No estamos hablando ya de hacer sacrificios, ¿no? Y por supuesto, esto es parte de un acuerdo internacional, entonces tenemos que seguir colaborando pues con el resto del planeta y algunas medidas, algunos costos, por ejemplo, a las emisiones de los compuestos que ocasionan el cambio climático, todavía no hay un acuerdo internacional con el que pues todo el mundo quiera seguir. Y en ese caso, pues a México no puede adelantarse y tomar ese tipo de medidas que afectarían su desarrollo económico. Pero lo que sí puede hacer es seguir funcionando como líder, pues para tratar de promover que ese tipo de medidas, que si la toma todo el planeta, pues no, todos salimos ganando, ¿no? Pero no puede uno funcionar de tal manera que algunos países le saquen ventaja a otros países con emisiones que no están justificadas. México está jugando muy buen papel en ese sentido y tenemos que asegurarnos de que sí cumplamos las obligaciones pues que sí tenemos y que ya están aprobadas por el Congreso. Es muy interesante, hay muchas propuestas en el Congreso para este tema. Me llama mucho la atención que ha habido incluso iniciativas que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con la migración interna de las personas, iniciativas que tienen que ver pues con los niveles municipales, acciones desde nivel municipal, es decir, desde las alcaldías de los municipios ya hay que tomar acciones, los ciudadanos tenemos que tomar acciones para este asunto. Sí, es muy importante, pero eso es pues en general para el funcionamiento de un gobierno, que los distintos niveles de gobierno estén funcionando y estén de acuerdo, porque muchas veces hay ciertos aspectos del funcionamiento de la sociedad controlados por los municipios. Vamos a poner un ejemplo de medidas como reglamentos de construcción, etc., que pues van a tardar años en materializarse. Y si los gobiernos municipales tienen una visión de muy corto plazo, pues no se preocupan por estas medidas. Entonces, ese es parte del esfuerzo que tiene que haber pues a los mayores niveles de gobierno, de asegurarse de que no haya barreras de ese tipo, barreras que sean pues se estén ocasionadas por la manera que funciona la sociedad. Así es que es importantísimo pues llegar al nivel municipal para asegurarse de que estas medidas realmente sí se implementen. Doctor, desde que usted nos advirtió muchísimo antes de que le dieran el Premio Nobel de Química de lo que estaba pasando con nuestro planeta, ha habido advertencias de la comunidad científica. A finales de 2018 nuevamente salen ustedes, los científicos, la comunidad científica, nos dicen, es momento de actuar, todavía hay tiempo de hacer algo. Exacto. ¿En qué momento nos encontramos? ¿Qué se tiene que hacer para pues, buscar un daño que sea reversible y no irreversible como el que se está perfilando? Sí, lo que se ha dado cuenta la comunidad científica en estos últimos años es, siempre sabíamos que hay incertidumbres,
pero que sí hay posibilidades de que pues el cambio climático esté ocurriendo a mayor velocidad de lo que habíamos anticipado. Era una posibilidad, pero no se había concretado. Esto quiere decir que para minimizar riesgos que no tendría caso que la sociedad tomara, pues hay que tomar medidas más rápidamente de lo que creíamos. Y desgraciadamente todavía tenemos gobiernos como el de Estados Unidos, su presidente, el presidente Trump, etcétera, que no están de acuerdo en trabajar con el resto de los países del planeta en este problema del cambio climático. Por fortuna, en el mismo Estados Unidos, que era el líder, pues por el tamaño de su economía, etcétera, para muchas de estas acciones, en Estados Unidos sí hay un movimiento importante con varios de los estados, como California o el estado de Massachusetts, que a pesar del gobierno central están tomando pues medidas importantes, igual que muchas empresas. Entonces tenemos que trabajar con ellos. Por fortuna en México no tenemos ese problema de publicitación, de que se ha politizado el problema del cambio climático por cuestiones absurdas, que en un momento dado, el origen de esto es que había grupos que no querían que el gobierno tuviera una influencia importante en el funcionamiento de la sociedad, pero para cuestiones ambientales y cuestiones globales es evidente que es la única manera de resolverlo. Pero por fortuna tenemos manera de seguir trabajando, de seguir adelante, y en esto la comunidad científica, pues curiosamente tiene un consenso extraordinario, todos estamos de acuerdo, pero sí tuvimos la dificultad de que no estábamos comunicándonos muy bien con el resto de la sociedad. Y por eso en años recientes hemos estado tratando de comunicar este mensaje. Miren, estamos en situaciones peores de las que habíamos anticipado, así es que mejor nos conviene a todos empezar ya a hacer los cambios necesarios para no tener un riesgo enorme de que ocurran cosas totalmente inaceptables para la sociedad, ¿no? ¿Cuál es el panorama si no se toman estas acciones, doctor? ¿Qué podría pasarle a nuestro planeta si no tomamos acciones desde lo personal, por supuesto, hasta los gobiernos y los países? Claro. ¿Qué nos podría ocurrir como especie humana? Bueno, depende del escenario, pero una de las posibilidades, digamos, que son las que criticamos, que se ha analizado, es lo que sugeriría, por ejemplo, la presidencia en Estados Unidos, con el presidente Trump, pues de no hacerle caso a esto y no tomar medidas. Si realmente continuara la sociedad usando combustibles fósiles, como lo ha estado haciendo hasta el presente, sin incentivos para usar en vez de los combustibles fósiles energías renovables, resulta que ya son competitivas desde el punto de vista económico, pero sí la sociedad, si no se promueven ciertos cambios por la inercia que tiene, pues ocurren con mucha lentitud, aunque cuesten más muchas veces, ¿no? Por ejemplo, hay fuentes de combustibles fósiles muy caras, pero como ya hicieron la inversión algunas empresas para extraer el petróleo de lodos que tienen algo de petróleo, pues eso ya no, a nadie se le ocurriría empezar una empresa haciendo lo mismo, pero como ya tienen toda la inversión, lo continúan haciendo. Pero si hubiera realmente un acuerdo y medidas del gobierno, por ejemplo, un precio a las emisiones, esto sería un incentivo muy importante para usar las energías limpias. Entonces, eso es lo que tenemos que promover, eso es lo que hay que hacer. Y lo que dice la comunidad científica es que, pues, lo que podría ocurrir si no hacemos nada es complicado hacerlo con certeza, decir, va a ocurrir esto y esto, pero sí podemos hablar de probabilidades. Y la sociedad está acostumbrada a trabajar con riesgos. Por ejemplo, un ejemplo extraordinario es el riesgo de volar en avión hoy en día es mínimo, pues muy poca gente se muere en accidentes aéreos. ¿Y eso por qué? Porque la sociedad puso un esfuerzo para minimizar ese riesgo, porque pues, cuesta, claro, pero así pues no me importa a mí volar a Estados Unidos porque no tengo un riesgo de 1 en 100 de que me vaya a estrellar, porque pues vuelo más de 100 veces en varios años, ¿no? Pero el riesgo que dice la comunidad científica que tenemos de que ocurran catástrofes
un riesgo de 1 en 5, por ejemplo, que es totalmente inaceptable. ¿Quién va a cruzar una calle si viene un coche muy rápidamente y digo, no, yo creo que sí, sí corro, sí paso, pero hay un riesgo de 1 en 5 de que me atropelle? Pues no, es un riesgo totalmente inaceptable. O tomarse una medicina que dice, no, pues a lo mejor me cura, pero hay un riesgo de 1 en 5 que me vaya a poner muy grave. Entonces, no, es un riesgo totalmente inaceptable. Así es. Bueno, hay un riesgo de esa magnitud, que la temperatura suba más de 5 grados en todo el planeta como promedio. Y eso sería totalmente inaceptable porque habría calamidades enormes como migraciones Masivas, claro. de miles y millones de personas, falta de alimentos, mucha gente moriría pues en olas de calor y con la subida del nivel del mar desaparecerían muchas ciudades costeras, en fin, es totalmente inaceptable el aceptar que la temperatura del planeta vaya a subir más de 5 grados, porque eso pues tenemos evidencia científica de que eso hay que evitarlo a toda costa. Y si además resulta que lo podemos evitar sin sacrificios económicos, pues ya no hay excusa para no hacerlo, más que ignorancia o una irresponsabilidad gigantesca. Doctor, de sus investigaciones, cuando le otorgaron el Premio Nobel de Química de esta situación química en la atmósfera, clorhidratos o algo así, no recuerdo bien el término científico, ¿continúa ocurriendo, ha variado esta situación, todo se mantiene o ha visto unos fenómenos distintos a partir de lo que descubrió? Sí, ahí tenemos, por fortuna, el caso que es la protección de la capa de ozono, que es con lo que trabajé yo, que originó el Premio Nobel. Es una capa que tiene el planeta, que nos protege de radiación ultravioleta, que es dañina para por ejemplo, ocasiona cáncer en la piel, y a muchas especies biológicas también les causa daños enormes. Entonces, lo que nosotros hicimos fue predecir que el uso de ciertos compuestos industriales podría afectar a esta capa de ozono. Y lo que pudimos hacer, en muy breves palabras, es llegar a un acuerdo internacional llamado Protocolo de Montreal para que ya no se usaran estos compuestos. Le salió muy barato a la sociedad, pero lo que tiene en común ese problema con el cambio climático es que es global, que no importa en qué parte del planeta se emitan estos compuestos que tienen esos daños ambientales. Por eso es indispensable que todo el planeta se ponga de acuerdo. Pero ya lo logramos. Se pudo resolver el problema de la capa de ozono, ya se resolvió, ya se está recuperando. Se tarda muchos años en recuperarse porque los compuestos industriales que la estaban dañando permanecen muchas décadas en la atmósfera. Pero ya vemos, ya se dejaron de usar desde el siglo pasado, ya vemos cómo sí se está recuperando la capa de ozono precisamente por este acuerdo internacional. O sea que ya sabemos que hay un antecedente y que sí puede llegarse a un acuerdo global con todos los países que tenemos en el planeta. Y el Acuerdo de París es un movimiento importante en esa dirección que los científicos nos alertan, no es suficiente, pero es por muy buen camino. Tenemos que reforzarlo más todavía. En nuestro país, doctor, pues somos productores de petróleo y utilizamos también, claro, digo, no a niveles como China y Estados Unidos, pero también utilizamos mucho combustibles fósiles. Sí. ¿Qué nos falta para transitar en México también en este sentido de una política, como decía hace rato en la conferencia, una política que nos permita ganar, ganar? Somos un país petrolero, sí, pero ¿qué podemos ir haciendo para ir transformando esto? Lo que podemos hacer es, primero hay que notar que México contribuyó a que se hiciera este acuerdo, del Acuerdo de París, a que lo ratificaran pues, prácticamente la mayoría de los países del planeta, y al hacerlo, nosotros ayudamos a hacer un plan cómo reducir nuestras emisiones. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es asegurarnos que México continúe apegándose a ese plan. Lo nuevo, lo que estamos sugiriendo en la comunidad científica, es que hay que reforzar el plan, y el Acuerdo de París tiene estipulado que los países se reúnan cada 5 años, o sea que en el 2020 nos vamos a volver a reunir, pero tenemos que hacer la tarea de cómo lo vamos a poder reforzar
a sabiendas de que el resto de los países también tienen la misma tarea. Y así nos repartimos todos el trabajo, pero, insisto, podemos hacerlo en buena medida con estas medidas ganar-ganar. En algunos casos quizá podemos acudir a recursos internacionales para que nos ayuden con los gastos que sean necesarios, pero tenemos que seguir dando el ejemplo, porque nos conviene mucho. México es un país vulnerable al cambio climático, porque tenemos muchas costas somos vulnerables y nos conviene mucho que ese problema no se materialice. Así es que tenemos que seguir formulando estos planes, tenemos que estar al día con el desarrollo de nuevas tecnologías que están cada vez abaratando más estas soluciones. Cada vez tenemos más soluciones ganar-ganar y pues esas las tenemos que implementar con ayuda del gobierno, con los estímulos necesarios, con las leyes y normas que sean necesarias. Menciono que hay una buena combinación de estas medidas con las que también ayudan a mejorar la calidad del aire. Así es que ahí salimos ganando, son cosas que la sociedad tiene que hacer de todas maneras. ¿Por qué no hacerlas pues todavía con más fuerza en vista de que estamos pues mejorando el medio ambiente, ¿no? Finalmente, doctor, la comunidad científica mexicana, ¿cómo la ve usted? ¿Se está apoyando lo suficiente a los científicos mexicanos para que volvamos a tener otro Nobel de Ciencias en algún tiempo? Pues yo creo que en México sí tenemos un problema. Si lo medimos objetivamente, así como porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto, de lo que cada país invierte en hacer ciencia básica o ciencia fundamental, en México tenemos como el 0.5%. Y vemos que los países que económicamente han avanzado mucho y que siguen avanzando, pues invierten 2 o 3% por lo menos, si no es que más. Entonces, en México estamos muy atrasados. Ya desde hace tiempo los gobiernos, distintos gobiernos, han ofrecido por lo menos duplicar esa inversión, pero por razones de crecimiento económico no lo han podido hacer. Yo creo que sí es de alta prioridad, porque dada la competitividad que tenemos hoy en día, con todo el avance de la tecnología, de la inteligencia artificial, de los robots, etcétera, pues en México no nos podemos quedar atrás. Entonces necesitamos una comunidad científica que esté suficientemente bien formada para poder educar a los jóvenes para que puedan competir en la actualidad. Ya claro que no es suficiente nada más subir el presupuesto, hay que asegurarse de que esté bien invertido y de que México realmente forme parte de la comunidad científica internacional, porque en la ciencia básica no hay competencia de patentes o algo así, pero sí es la que es muy importante para formar al personal que a su vez va a crear patentes, y en México estamos muy atrasados en tener nuestras propias patentes que le podamos vender a otros países. Es otra manera de medir cómo sí tenemos un atraso importante en nuestro país, que es muy importante superar, ¿no? Doctor Mario Molina, le agradecemos que nos haya dado estos minutos al canal de televisión del Poder Legislativo Federal. Muchísimas gracias. Encantado de haber estado con ustedes. Bueno, lo invitamos a que esté pendiente de la actividad de nuestras y nuestros representantes aquí en el Congreso Federal y de estos encuentros que tenemos la fortuna de tener con mexicanas y mexicanos distinguidos en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Le invitamos a que continúe en el canal de televisión del Congreso de la Unión. Hasta muy pronto.